Computadora. Hola, profe, ¿tiene un segundo para conversar? Sí, don Matías, dígame. Profe, yo le mandé un correo ayer y el jefe de carrera igual se comunicó con usted vía correo Ya, porque me habían cambiado el curso en el fin de semana y los otros muchachos tuvieron la prueba de física y yo no sabía. Entonces ya, el otro profe me puso un cero y yo hablé con el jefe de carrera de que yo estaba en su clase y me dijo que participara en sus clases nomás porque siguiera con el horario que empecé. ya, pero entonces tú tienes que dar, tienes que tomar mi prueba que yo la tengo para dar fecha, ¿no? Sí, pues la tiene para el 12 si no me equivoco, ¿cierto? Sí, sí, está para más o menos esa fecha. Ya. Sí, pues, profe, es que era para igual aclararle el tema. Ya, ok, pero está al tanto el jefe de carrera que tú te habían cambiado de paralelo, ¿no? Sí, Ya, ok, voy a ver la información después para que me llegue y si está todo ok, no habría problema dar la prueba conmigo y si hay que traspasar la nota, yo le traspasaría la nota final al otro profesor, por cuestión de apta y todo, del acta final y todo el asunto. ¿Ok? chao, profe. Ya, ok. Vale. Bien. Estábamos entonces viendo lo que era... aquí está. Viña. Habíamos visto lo último, era el campo magnético y la ley de Ampero, ¿no? Chicos, Creo que sí, profe. ya. También habíamos hecho los problemas de Biosabat. También había dedicado una sesión especial para eso porque eso es un poquito más complicado y son problemas más extensos que hay que resolver. Vamos a esperar a que se abra esta cosa. ¿De quién me viene? Sí, profe. Ya. Todo esto que está aquí lo habíamos observado, lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, lo habíamos analizado todo esto. El número de espira, esto lo vi el otro día, la última clase, la semana pasada, ¿cierto? La superposición del campo magnético, la regla de la mano derecha, conductores que están sometidos a fuerzas, ¿cierto? En un campo magnético y las fuerzas y las tensiones que se puedan dar. Los diagramas a cuerpo libre. Todo esto lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Verdad? La clase pasada. Sí, todo esto es lo que está acá. Bien, entonces con eso estaríamos terminando lo que es campo magnético y vamos a ver ahora a continuación entonces lo que tiene que ver con las clases de Faraday-Lenz. Entonces por aquí hay un PPT, aquí está. No, eso no es, son ejercicios. Esto sí. Bien, en la década de 1830, Faraday en Inglaterra y Henry en Estados Unidos descubrieron de forma independiente que un campo magnético induce una corriente en un conductor.
Es decir, la variación del el número de líneas de campo magnético que se considera como el flujo que pasa por una cierta área, induce una corriente y esa corriente es lo que se llama una corriente inducida, siempre que el campo magnético sea variable. Entonces las fuerzas electromotrices y las corrientes causadas por los campos magnéticos se llaman la fe inducida y la corriente inducida. Al proceso se le llama inducción magnética. Entonces lo que se tiene aquí es una fotografía del experimento, que esto normalmente uno lo demuestra en clase. Uno se consigue un enrollamiento de alambre que es una bobina con un número de vueltas, pueden ser 1000, 1200 vueltas, y ella se conecta, ¿no es cierto? Se conecta directamente a un voltímetro de cero central, ¿ya? O un galvanómetro de cero central que es muy delicado y sensible, y lo que hace, ¿cierto? Uno es acercar un imán con una cierta polaridad que puede ser norte-sur y hace variar, ¿no es cierto?, el número de líneas que pasan por esa área efectiva. Esto tiene un orificio y por lo tanto el número de líneas de inducción, de líneas de campo magnético varían, ¿no es cierto?, por esa área, y eso induce una corriente en la bobina y eso se determina, ¿cierto?, el galvanómetro que detecta y fluctúa hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de varios factores. Primero que nada, ¿cierto?, la intensidad con la cual se deflecte la aguja va a depender de la velocidad con la cual, ¿no es cierto?, tú hagas este movimiento de incorporar, de introducir y sacar el imán en cuestión. Que se deflecte hacia la derecha o hacia la izquierda, primero que nada, tiene que ver con la polaridad. Tiene que ver con la polaridad del campo magnético que tú estés colocando, si es un norte-sur o sur-norte. Y la variación del flujo magnético produce el proceso de la inducción, es decir, la variabilidad de las líneas de campo magnético induce una corriente inducida en la medida en que haya un movimiento relativo tanto del imán como la bobina. Si tú introduces el imán y lo dejas quieto, obviamente el galvanómetro o el voltímetro, ¿cierto?, marca cero. Si tú sacas el imán de esa bobina, la aguja se mueve en un movimiento tal que se opone a la causa que lo produce. Si tú introduces el imán, se va a mover en sentido contrario, es decir, hay la presencia de una corriente inducida o una FEM, ¿cierto? No hay baterías, no hay motor eléctrico, no hay ninguna cosa, pero sí hay la variación de las líneas de campo magnético a través de una bobina que es un enrollamiento de alambre, de un número de alambres uniforme, y recuerde usted que el campo magnético al interior de una bobina, ¿cierto? El campo magnético es uniforme. Entonces, eso da lugar a lo que se llama el proceso de la inducción magnética. Y los cambios del flujo magnético incorporan las corrientes inducidas. Entonces, aquí tenemos nuevamente en un dibujo, ¿cierto? Hay una persona que en la secuencia A, en la fotografía está acercando el imán con una cierta polaridad y norte-sur, y obviamente al acercarlo, eso te genera una deflexión de la aguja y por lo tanto te produce, ¿cierto?, la presencia de una corriente. También puede ser una bobina con otra bobina, aquí se le hace pasar una corriente a esa bobina y tú puedes acercar o alejar y esa cosa va a fluctuar hacia la izquierda o a la derecha. De igual cosa, lo que tú puedes hacer es incorporar una bobina de un menor número de vueltas, como en este caso, y dejarla quieta ahí, pero estás variando, ¿cierto?, estás variando lo que es el circuito y por lo tanto la corriente, y al variar la corriente, obviamente se induce un campo magnético que es alternante y por lo tanto la aguja fluctúa tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces la fe inducida en un circuito es igual a la velocidad con el tiempo el flujo magnético a través del circuito. El sentido es tal que se opone al cambio de flujo. Entonces ahí, al oponerse al cambio, hay la presencia de un signo negativo. Entonces aquí está nuevamente un imán, ¿no es cierto?, con polaridad. La idea es que esto se mueva. Para eso pueden ir a esa, digamos, dirección de internet para que esto fluctúe y esto se va a mover a la izquierda y hacia la derecha. Entonces acá lo que tenemos, ya sabemos que esas cruces que lo que indican que el campo magnético se está metiendo perpendicular a la pantalla,
y tengo un conductor de largo L, ¿cierto? Y obviamente la velocidad con la cual se mueve, ¿cierto? Es hacia la derecha y campo magnético, por lo tanto aparece una fuerza sobre una de las cargas, ¿cierto? Que apunta hacia arriba y la otra, ¿cierto? Es la fuerza debido a esa variación que es el campo eléctrico en cuestión. Entonces ahí tengo la fena inducida por movimiento del conductor, o también tengo la posibilidad de tener este tipo de circuito y el agente externo, la separación entre las dos barras es L, y hay una circulación de corriente, entonces el agente externo tracciona esto hacia la derecha al mover y aparece una fena inducida en ese sentido, y por lo tanto aparece una corriente, ¿cierto?, que se opone a la causa que lo produce, que es el agente externo, al aumentar el flujo. ¿Qué significa el flujo? Es el número de líneas de campo magnético que están atravesando esa área efectiva. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, en la medida que yo voy corriendo esto hacia la derecha, hay un mayor número de líneas de campo magnético que están abarcando el área, y por lo tanto debe aparecer una corriente inducida que se ponga a la causa que la produce, de manera que se produzca, ¿cierto?, una fuerza hacia el lado izquierdo, de manera de que se oponga a el aumento del número de líneas de campo magnético y por lo tanto de la inducción. Acá lo que tenemos es una espira circular. Tenemos 4 casos. Los dos primeros, ¿cierto? Hay una polaridad norte-sur, ahí, y luego se cambia la polaridad sur-norte. Entonces, en el primer caso, cuando yo acerco el imán, ¿no es cierto?, hacia el área de la espira, obviamente hay un número de líneas que lo atraviesan, 1, 2, 3, 4, 5, entonces tiene que aparecer una corriente que se oponga al aumento del número de líneas que están incorporándose o incorporándose a esa área efectiva. Y la otra posibilidad es que yo trate de sacar el imán, ¿no es cierto?, ahora con una cierta velocidad, alejo, y por lo tanto hay una disminución del número de líneas de campo magnético que atraviesan esa área efectiva. Al producir una cierta disminución, entonces la corriente aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. Si tú cambias de polaridad del imán, sucede lo mismo anteriormente, pero ahora la corriente, ¿cierto? Ahora las líneas de campo magnético están apuntando hacia afuera y la corriente aparece en ese sentido. De igual cosa cuando tú lo acercas y cuando lo alejas. Entonces la intensidad inducida se opone a la variación del flujo. Recuerden que el flujo es el número de líneas de campo magnético que atraviesa un área efectiva. Y aquí el experimento indica que cuando yo muevo el imán hacia la espira, aumenta el flujo a través de la espira, la corriente inducida, la corriente inducida ahí se opone a esta causa, formando un campo que tiende a oponerse al aumento del flujo causado por el imán, que se mueve acercándose, ¿cierto?, hacia el área. Entonces aquí tienes un norte-sur, el agente externo mueve el imán acercándose a él, y obviamente la espira lo que hace, como está aumentando el número que están atravesando esa área efectiva, te coloca un norte-norte, de manera de producir un rechazo en el imán, ¿no es cierto?, y que haya que devolverlo hacia atrás, y obviamente la corriente, para que aparezca un norte acá, la corriente debe circular en ese sentido. Cara norte, polo norte, fuerza de repulsión. Al acercar el imán, entonces tenemos que realizar un trabajo para vencer esa repulsión, o sea, es decir, la espira me está poniendo un cierto rechazo y por lo tanto yo debo empujar eso hacia allá y debo realizar un determinado trabajo. Eso en el caso que yo acerque el imán a una espira. En el caso en que yo aleje ahora el imán, ¿no es cierto?, manteniendo la misma polaridad con una cierta velocidad, fíjate tú que ahora se produce una disminución del número de líneas que atraviesan esa área efectiva y por lo tanto ahora se opone una cierta atracción, es decir, a medida que el imán se aleja, se produce aquí un sur y de manera cierta que la corriente ahora va a circular en la espira en este sentido, tratando de que el imán no se aleje de él. Luego el cambio debido a la corriente inducida debe apuntar de izquierda a derecha a través del plano de la espira. Regla la mano derecha. Lo mismo sucede cuando el imán se aleja de la espira. Cara sur, o cierto, polo norte, fuerza de atracción. Al alejar el imán tenemos que realizar un trabajo para vencer la atracción. Este trabajo mecánico realizado al mover el imán se convierte en calor de la espira por efecto Joule. Hay transformación de energía de tipo cinética, movimiento, y eso se traduce en energía térmica y energía de tipo calórica.
¿Cuál es el enunciado de la ley Faraday-Lenz? Entonces dice que un flujo variable produce una fen inducida en la espira. Como esta fen es el trabajo realizado por unidad de carga, esta fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico inducido por la variable, por el flujo variable. La integral de línea en este caso de este campo eléctrico alrededor de un circuito completo será el trabajo realizado por unidad de carga que coincide con la fen del circuito. Entonces aquí aparece la fen es igual a la derivada del flujo magnético en el tiempo y con signo negativo. Entonces Faraday establece esta expresión y Lenz le coloca el signo. Y ese signo dice que además se opone a la causa que lo produce. Entonces la fen corresponde a la variación del flujo magnético en el tiempo. Entonces aquí dice que la fen inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que lo atraviesa. Entonces nosotros lo tenemos que entender matemáticamente como la derivada, ¿cierto?, del flujo de campo magnético en el tiempo, con signo negativo. Y eso me da la fen, ¿cierto?, inducida. Ahora si tenemos una bobina que está formada por n espiras, ¿cierto?, el flujo de una bobina es n veces el flujo a través de una espira y por lo tanto la fen inducida en una bobina que tiene n vueltas será el número de vueltas por la fen de una de las espiras. Se multiplica por el número de vueltas que tenga esa bobina. Y aquí está el flujo de campo magnético, ¿cierto? Es la integral cerrada, ¿cierto?, sobre una cierta área de B punto de A o B punto de S. Recuerda que esto es el producto punto y el producto punto, ¿cierto?, se define como B por ds o B por dA, esto es un diferencial de área o superficie, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces ahí tienes el campo magnético que está atravesando un área unitaria, y ese campo magnético se puede descomponer en una componente paralela y una componente perpendicular, donde phi es el ángulo que forman los dos vectores. Ahí está el vector ennegrecido, ¿cierto?, que es el de A, y la componente perpendicular del campo magnético. Y las unidades del flujo son Weber, y eso es Tesla por metro cuadrado. Campo magnético por unidad de área, que corresponde al flujo. Y ese flujo habría que derivarlo respecto del tiempo, y lo que obtengo, ¿cierto?, es la fen con signo negativo. El signo negativo es un signo que indica, ¿cierto?, que esta fen, ¿cierto?, que aparece, se opone a la causa que lo produce. Nada más que eso, pero cuando uno hace el cálculo numérico, muchas veces hace el cálculo numérico y después le coloca el signo en cuestión. Entonces, el signo menos es una cuestión de aspecto de carácter cualitativo, ¿ah? Es para indicar el sentido de esta fen. Entonces aquí ya entramos, ¿cierto?, a detallar ya lo práctico y las ecuaciones que involucran la situación. Entonces aquí aparece la fuerza electromotriz de movimiento. Vamos a suponer que tenemos una varilla conductora, que es esta varilla que está aquí, que se desliza a lo largo de dos conductores que están unidos por una resistencia. Ahí tengo una varilla y aquí tengo la otra resistencia y otra varilla, y ahí tengo la resistencia R. En general, lo cierto, lo que uno hace es decir, mire, toda esta varilla tiene una resistencia R. La separación de las varillas es L. Y la coloco en un campo magnético, ¿cierto?, que está entrando perpendicular, ¿o cierto?, a la pizarra en este caso, a la pantalla del computador, y ahí le llamamos el bin, ¿cierto?, incorporándose, o bin out, saliendo. Y el agente externo lo que hace es mover la varilla, de alguna manera, por algún sistema, con una cierta velocidad v constante, ¿cierto?, hacia la derecha. Inicialmente, la varilla estaba aquí, a una distancia arbitraria X, y en ese momento, cuando estaba la varilla en esa situación, habían 4 líneas de campo magnético. Entonces, cuando yo muevo la varilla hacia allá, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de campo magnético que están, es decir, está aumentando el flujo. Recuerda que el flujo es el número de líneas por unidad de área. En esta área caen ahora 6, entonces está aumentando el flujo de campo magnético y por lo tanto debe aparecer una corriente que se oponga a la causa que lo produce. Entonces obviamente esa corriente va a ser, ¿cierto?, que circule en este sentido, ¿cierto? Y la circulación de la corriente va a ser en sentido hacia arriba, ¿cierto?, en sentido antirreloj, de manera que aparezca una fuerza en sentido contrario a la causa que produce este aumento del flujo.
Y esa distancia que está ahí, tú le produciste un corrimiento de X, y recuerda que de X es V por dt. V es la velocidad con la cual se mueve y dt es el tiempo. Posición, distancia por tiempo. Como le hiciste un pequeño corrimiento de X, entonces te queda V por dt. El flujo magnético varía porque el área que encierra el circuito también lo hace. Entonces el flujo es el campo magnético por el área. ¿Cuál es el área? Este es el área efectiva. Y el área, ¿cierto? Tú lo puedes expresar en términos de qué cosa. Esa área que está ahí inicialmente es la distancia X por la longitud. El área de ese rectángulo que aparece, largo por ancho. El ancho es L y el largo es X. Entonces te queda que el flujo es el producto punto B por A. Y B por A, ¿cierto? Es B por A por el coseno del ángulo. El campo magnético apunta hacia el interior, el representante de esa área también apunta hacia el interior, por lo tanto forman un ángulo de 0 grados. Y de acuerdo a la definición, el coseno 0 grados vale 1. Entonces te queda B punto de A, y eso es B por L por X por el coseno 0 grados, y te queda esa expresión. Y si yo derivo eso respecto al tiempo de phi a dt, te queda B, que es el campo magnético, que no varía, es constante, por L, es cierto, que es la longitud de las barras, que tampoco se altera, y te queda de X a dt. Y de X a dt, es cierto, es la derivada temporal de la posición respecto al tiempo, y eso es velocidad. Por lo tanto, la variación del flujo es el campo magnético por la longitud por la velocidad. Y como la FEM, ¿cierto?, es igual a la derivada del campo magnético, del flujo campo magnético en el tiempo, entonces el módulo de la FEM será, ¿cierto?, la magnitud o módulo será B por L por B. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos hablando del módulo de la FEM inducida, que será el valor absoluto o la magnitud o módulo de esa expresión. Campo magnético por longitud por la velocidad que se le imprime a la barra para aumentar en cuestión. Por lo tanto, la FEM de movimiento es toda FEM inducida por el movimiento relativo de un campo magnético y un segmento de corriente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. No, profesor. Entonces lo que hacemos, yo lo que hago normalmente primero es explicar la materia y luego tratar de aplicar todas estas cosas mediante algunas situaciones prácticas, algunos ejercicios modelos que aparecen resueltos en algunos textos, apuntes, libros o algunas guías, y uno resuelve algunas situaciones físicas. Aquí tenemos entonces dentro de la fuerza electromotriz, dice, ¿cuál es el efecto de la aparición de esta corriente inducida? Entonces el campo magnético ejerce una fuerza magnética sobre la barra que se opone al movimiento. Entonces si tú tienes la velocidad, para eso tienes que usar la regla de la mano izquierda, ¿cierto? La velocidad va para allá, el campo magnético se mete a la barra, entonces aparece una fuerza magnética, ¿cierto? La velocidad de la barra, bueno, la fuerza magnética debe aparecer en una causa tal que se oponga a la causa que lo produce. La fuerza magnética tiene que apuntar en sentido contrario, entonces la fuerza magnética necesariamente, este dedito que está aquí es la fuerza magnética, este es el campo magnético, ¿cierto? El campo magnético que se mete perpendicular a la pizarra, y por lo tanto este te da la dirección de la corriente, y la dirección de la corriente, ¿cierto?, apunta hacia arriba. Entonces esta fuerza magnética se opone a la causa que le imprime el agente externo para sacar la barra y moverla hacia la derecha, y por lo tanto la fuerza magnética aparece en sentido contrario, y eso hace, ¿cierto?, que la corriente suba, y la corriente, ¿cierto?, aparece en ese sentido, y se produce el movimiento de circulación en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. El resultado es que si impulsamos la varilla con una cierta velocidad hacia la derecha y luego se deja en libertad, la fuerza magnética que aparece sobre la varilla tiende a frenarla hasta detenerla. Para mantener la velocidad constante de la varilla, un agente externo debe ejercer una fuerza igual y opuesta a la fuerza magnética. Entonces aquí está el agente externo con esa velocidad, y obviamente produce una fuerza en ese sentido, y
esa fuerza, para que esto esté en equilibrio, ¿cierto? Y tratar que esto no se mueva hacia la derecha, el campo magnético te hace pasar, ¿no es cierto?, una fuerza lateral, ¿no es cierto?, en ese sentido, y eso es FIL cruz B, que es la fuerza, ¿cierto?, sobre un conductor que lo vimos, ¿cierto?, en lo que era el campo magnético, la fuerza lateral sobre una carga, y luego la fuerza lateral sobre un alambre que lleva un alambre L inmerso en un campo magnético, y aparece, ¿cierto?, en este caso una corriente en forma tal hacia arriba. Si obviamente ahora yo empujo la barra, ¿cierto?, hacia la izquierda, obviamente estoy empujando, entonces la fuerza magnética va a apuntar hacia la izquierda. Este vector que está en azul va a apuntar, ¿cierto?, hacia la derecha, oponiéndose a la causa que lo produce. Y eso va a hacer que la corriente ahora baje, ¿cierto?, otra vez, y va a generar un movimiento en toda esta parte del conductor cerrado, ¿cierto?, en este sentido, en sentido reloj, ¿cierto?, oponiéndose siempre a la causa que lo produce. Y acá tenemos, ¿cierto?, la variación del flujo. Esto era parte de un campo magnético. Tú sacas eso hacia allá, aumenta el número, el área efectiva, y obviamente la idea, ¿cierto?, esto era parte de un laboratorio, y el signo menos es una consecuencia de la ley de Lenz para determinar el sentido de la FEM. Si el flujo disminuye, ¿cierto?, ahí, regla la mano derecha, ¿cierto?, el flujo va disminuyendo, apunta hacia abajo, y si va aumentando, regla la mano derecha, entonces ahora la circulación va en sentido contrario cuando disminuye, que es lo que hemos dicho en cuestión. Entonces para eso tengo que usar la regla de la mano derecha. Ahora, ¿cuál es la fuerza necesaria para mover la barra? Acá tenemos, ¿cierto?, lo que es el campo magnético, tenemos la separación entre las dos barras, no hay rozamiento entre las dos barras, y tengo una resistencia. La barra está inicialmente a una distancia X, el agente externo trata de sacar esto que está acá, por lo tanto la corriente, la fuerza magnética apunta hacia la izquierda, tratando de oponerse a la causa que lo produce, y por lo tanto la corriente va a circular en este sentido, en sentido antirreloj. Y la fuerza sobre la barra es la integral de I de L cruz B. Entonces eso te queda dl cruz B, te queda el dl por B por el seno del ángulo que forman los dos vectores, ¿cierto? El dl apunta hacia arriba, ¿cierto? Porque el elemento de longitud y el campo magnético apunta hacia el interior. ¿Qué ángulo forman? Forman 90 grados. El vector que está cruz apunta hacia el interior y el dl apunta para arriba, forma un ángulo de 90 grados, y por lo tanto te queda I B por dl, y cuando tú integras todo, ¿cierto?, sobre la barra, obtienes la longitud, sentido opuesto al movimiento. La potencia necesaria para poner la barra, recuerden, potencia, fuerza por velocidad, entonces la fuerza de la barra por la velocidad, entonces la fuerza de la barra es ILB por V, que es la velocidad, y eso te queda I, y el producto del campo magnético por la longitud por la velocidad es la FEN inducida. Por lo tanto, la potencia, la eléctrica, ¿cierto?, en el circuito, es la corriente inducida por la FEN, la corriente que se genera por la FEN inducida. Y esto actúa como un generador elemental que transforma energía mecánica de movimiento en energía eléctrica, porque hace aparecer una corriente inducida, ¿cierto?, en el sistema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de esto, alguna consulta. No, Vamos a hacer la consulta para todos. No, profe. Si no, nos dedicamos, ¿cierto?, ahora a hacer problemas de aplicación para que usted vea lo que hemos explicado en cuestión. Bien, este PPT más rato lo voy a subir, o mañana, para que usted lo tenga a disposición, que tiene que ver con la situación de las clases. Entonces vamos a ver qué es lo que era esto. Déjeme ver aquí. Ya, esos son circuito eléctrico.
Para la prueba estaríamos llegando hasta campo magnético, la materia. Entraría, ¿cierto?, lo que es circuito serie paralelo, las leyes de Kirchhoff, campo magnético, lo que es la fuerza lateral sobre una carga, sobre un alambre, la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart. Lo que estamos viendo ahora ya no entraría para la primera prueba, sino quedaría para la segunda prueba. Recuerda que la primera prueba es de carácter con alternativas, letra A, B, C, D. Y usted la responde en forma individual y una vez que termine, a los 20 minutos que termine el último alumno o alumna que haga la prueba, le entrega su nota. Las otras dos pruebas que vienen después, hasta el momento, deberían ser de tipo grupal, desde su casa. No, yo no he recibido, a ver, para aclarar alguna situación, yo no he recibido ninguna situación de que haya que volver a la sala de clase, pero eso está por verse. Me dijeron que tenía que esperar hasta el 30 de septiembre y pareciera ser que va a continuar todo igual. En mi apreciación, todavía no lo sabemos. Estaba esto. Aquí estamos. 1, 2, 3. ¿Se ve bien ahí la letra? Por favor. Si no, para agrandarlo un poquito más. Ahí queda mejor. Sí, profe, ahí queda bien. Ya. Tenemos acá entonces un primer problema, dice una barra de longitud 4B. Esta es la longitud de la barra 4B. Se mueve sobre dos rieles paralelos sin rozamiento. Eso es importante, ¿cierto? No hay roces, de manera que esto se mueva con velocidad constante. El agente externo lo mueve hacia la derecha con velocidad constante V y los rieles están unidos mediante una resistencia R. En general, todos los sistemas tienen una resistencia, pero aquí lo denotan, ¿no es cierto?, como una resistencia R. Las barras y los conductores se ubican en el plano XY. Aquí yo les doy de orientación el plano XY. Ahí está el eje X, el eje Y, y para acá el eje Z menos K. Por lo tanto, hacia el interior estará el vector unitario K, ¿cierto? El Z. Las barras y los conductores se ubican en el plano XY y el conjunto está inmerso en un campo magnético de la forma B igual a 2B sub 0K. Ahí está el campo magnético metiéndose hacia la pizarra y tiene un valor B sub 0. Y la barra inicialmente, ¿cierto? Dice, suponga que la barra se encuentra en el extremo izquierdo de los rieles, el instante inicial 0. Es decir, está aquí la barra, el agente externo tracciona eso ya con velocidad constante. Y me piden determinar el flujo del campo magnético que atraviesa el circuito en el instante t. Déjeme ver una cosa. Aquí está mejor esta cosa. Ya que aquí lo tengo en... Ahí está, eso lo tengo aquí en PPT. Ya. Entonces, hay que determinar el flujo y el valor de la corriente inducida. Dibujen el circuito y la dirección de la corriente inducida. Entonces, la solución del flujo es el producto punto entre el campo magnético y el área en cuestión. El campo magnético se mete hacia la pizarra, ¿cierto? Y el vector que representa esa área efectiva es el vector A, que también se mete a la pizarra y por lo tanto forman un ángulo de 0 grados. Entonces el producto punto, recuerde usted que es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Como el coseno vale 0 grados, coseno 0 grados vale 1.
Entonces usted pasa de una notación vectorial a una notación escalar. Le queda el campo magnético por el área, y el campo magnético vale 2b sub 0, y el área, ¿cuánto vale? El área, ¿cierto? Vale largo por ancho, esta área efectiva. En algún momento, ¿cierto? En el tiempo se produjo un corrimiento y la distancia de la barra, ¿cierto? Es v por t, porque esto se está moviendo a través del tiempo. Entonces usted tiene esta distancia, usted la expresa como la velocidad que tiene en un determinado tiempo, porque me están pidiendo, dice acá, determine el flujo magnético en un instante t, cualquiera. Puede ser a los 2 segundos, a los 3, a los 4, a los 5, se genera en un tiempo t. Entonces, si usted multiplica esta área, distancia por distancia, le queda esa área efectiva. Entonces, el área le queda, ahí es 2b sub 0, 4b, que es el ancho por el largo, bt, y eso le queda 2 por 4 son 8, b sub 0, bvt. Y ese sería entonces el flujo en cuestión. Ahora, ¿qué nos piden? Hallar el valor de la corriente inducida, dibujen el circuito la dirección de la corriente inducida. El agente externo, aquí yo le dibujé, mueve, tracciona la barra hacia la derecha. Entonces, el campo magnético o le genera una fuerza, ¿cierto?, contraria a, eh, a la fuerza que hace el agente externo, de manera de dejarlo quietito, que no aumente el flujo de campo magnético, y por lo tanto eso hace aparecer una corriente inducida, ¿cierto?, en el sistema en ese sentido, y la corriente va a circular en ese sentido, en sentido antirreloj o antihorario. Entonces esa corriente inducida es la relación entre el campo magnético, perdón, entre la FEM, ¿cierto? Y la resistencia en cuestión. Es el cociente, la corriente inducida, el valor absoluto de la FEM partido por la resistencia del sistema. Entonces aquí pongo dB a dt, recuerda que la FEM es la variación del flujo de campo magnético en el tiempo, y el flujo nos quedó 8b sub 0 bvt. Ahí está. Y nosotros derivamos respecto del tiempo. Y al derivar respecto del tiempo esa expresión, saco fuera lo que es constante. El 8 es un número, b sub 0 no está cambiando porque es el mismo valor. Esta distancia b no cambia. V, ¿cierto?, es la velocidad con la cual se mueve, que es constante porque se mueve con velocidad constante, y te queda dt a dt. Y dt a dt vale 1. Entonces te queda 8b sub 0 bv, ¿cierto?, que es la velocidad partida por la resistencia, y esa entonces sería la FEM inducida, y el sentido de esta corriente que aparece en el sistema es un sentido antihorario. No sé si tiene alguna consulta, alguna pregunta. No. Ya, no sé si los demás, alguna consulta, duda. Vamos a hacerla. Pongo aquí Matías Canter, esto es para todos. Ahí sí. Vamos a esperar un ratito si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo no quedó claro. Bien, continuamos entonces. Aquí tenemos, dice, ¿qué sentido tiene la corriente inducida al desplazar el vector, el conductor PQ, que es este conductor, hacia la derecha sin perder el contacto con las guías, con una velocidad de 1,5 metros partido por segundo? El valor del campo magnético, inducción magnética, vale 10 Tesla, y la longitud del conductor es L, PQ es de 15 centímetros. En realidad aquí está sobredimensionado, la distancia real, o cierto, es entre los extremos hasta los extremos de los cables para que esto se pueda mover sin problema. Y si usted se da cuenta, cierto, el campo magnético se mete hacia la pizarra, ¿ya? Y la resolución indica, dice, el campo magnético exterior va a ejercer una fuerza sobre las cargas eléctricas, que son los electrones que se mueven, que circulan por el vector PQ,
y la fuerza tendrá su punto de aplicación en el punto PQ, si según la regla de la mano izquierda tendrá un sentido ascendente, pero como la carga sobre la que actúa el campo es negativa, la fuerza tendrá sentido descendente. Entonces ahí tenemos la velocidad, la fuerza, ¿cierto? Es la fuerza que siente un electrón moviéndose hacia allá, y los electrones entonces se desplazan hacia el punto Q cargándolo negativamente y el punto P se descargará positivamente. Entonces este punto queda con carga positiva, este con carga negativa y se produce un desplazamiento hacia allá. Entonces en estas condiciones el conductor PQ actúa como un generador. El esquema sería entonces de esa situación. Esto actúa como una batería, ¿cierto? Esto se mueve hacia allá y la corriente va a aparecer entonces en ese sentido. ¿Se da cuenta? Va desde la polaridad negativa a la positiva, ¿cierto? Se mueven los electrones y por lo tanto ese es nuestro supuesto. Entonces la corriente aparece en un sentido tal que se pone a la causa que produce, porque va a aparecer una FEN en sentido contrario a la fuerza con la cual mueve el agente externo este conductor PQ con velocidad constante. Entonces la FEN será, ya sabemos que es el campo magnético por la longitud del cable, por su velocidad. El campo magnético vale 10 Tesla, la longitud del alambre vale 0,15 metros y su velocidad con la cual se mueve hacia la derecha es 1,5 metros segundo en cuestión. Y si eso lo multiplicamos, eso te queda 10 por 0,15 por 1,5, y eso te queda 2,25 volts. Recuerda que esto es Tesla, metro, metro partido por segundo. Y eso te queda en volt, que es la... A ver, vamos a ver eso que está ahí. Te queda entonces en volt, que es la FEM. Esta fuerza electromotriz inducida crearía, ¿cierto?, una corriente inducida. Como el circuito devuelve al exterior el flujo magnético, la intensidad tiende a disminuir y su sentido será el contrario de la aguja de reloj, como lo habíamos indicado anteriormente. Entonces el sentido, la FEN inducida es 2,25 y la corriente que aparece se mueve en una dirección tal que se pone a la causa que lo produce y su sentido es un sentido antihorario. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Bien, aquí tenemos otro problema. Dice, tenemos un sistema constituido de un conductor sobre el cual desliza una barra metálica de 35 centímetros de longitud y con una velocidad de 0,5 metros partido por segundo. El circuito que forman está bajo la acción de un campo magnético entrante hacia el plano del papel y con un valor de 3,5 Tesla. El circuito presenta una resistencia de 8 ohm. Determina la fuerza electromotriz inducida, ve la intensidad de corriente inducida y el sentido de la misma y la potencia suministrada al circuito. Entonces, la resolución dice todo lo dicho en el problema anterior se puede aplicar a este, y por lo tanto la FEN, el valor absoluto de la FEN es el campo magnético por la longitud por la velocidad, 3,5 Tesla. Los 35 centímetros los pasamos a metros, para eso dividimos por 100, y esto se mueve con 0,5 metros partido por segundo. Y si uno multiplica eso que está ahí, eso te queda 3,5 por 0,35 por 0,5, igual, eso te da 0,6125. Yo lo dejé como 0,61 volts. Y por lo tanto, la ley de Ohm generalizada, ¿cierto? Usted sabe que la ley de Ohm, la intensidad de corriente es el voltaje, o la FEN, en este caso, partido por la resistencia. Por lo tanto, la intensidad de corriente es 0,61 volts dividido en 8 ohm, que es la resistencia del circuito, y eso le queda 0,076 amperes, que sería la magnitud de la corriente en cuestión. Al desplazar el circuito hacia la derecha, aumenta el flujo de campo magnético, es decir, el número de líneas que están atravesando esa área, esta área que está aquí, ¿cierto?, comprometida, que implicaría una mayor FEN inducida y una intensidad inducida, pero el circuito reacciona devolviendo hacia el exterior el flujo magnético y la intensidad tenderá a disminuir, por lo que el sentido de la corriente es contrario a la aguja del reloj, es decir, la corriente va a aparecer en ese sentido, en un sentido antirreloj.
Y la potencia es el producto, ¿cierto?, de la intensidad de corriente por la FEM. 0,61 volts, ¿cierto? Y la corriente inducida 0,076 amperes, lo cual te da un valor de 0,045 watts. Esa es la potencia eléctrica, ¿cierto?, que se transforma en energía calórica en cuestión en el sistema, de acuerdo a la ley de conservación de la energía. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bien, vamos con el problema 4. Dice, unimos 100 espiras, o sea, el número de vueltas es 100. Rectangulares iguales muy juntas y paralelas. Ahí dice paralés. Esto debería decir paralelas. Las dimensiones de las espiras son de 10 y 14 centímetros. Hemos creado una bobina. Introducimos esta bobina perpendicularmente en un campo magnético de 4 Tesla. Gira la bobina y tarda 0,25 segundos en colocarse paralelamente a las líneas de las fuerzas de campo magnético. Determinar la fuerza electromotriz inducida. Entonces, en este caso, de una espira, la fuerza electromotriz inducida tiene la ecuación E igual, ¿o cierto? La F inducida es igual a N por la variación del flujo en delta T, donde N es el número de espiras, aquí dice con N el número de espiras que tenga. El signo negativo, recuerde usted que es una cuestión de carácter cualitativo que me indica que la FEN, ¿cierto? Aparece en un sentido tal que se opone a la causa que lo produce. En este caso el número de espiras son 100 y el área, ¿cierto? Es los 0,10 metros por los 0,14 metros, que son las dimensiones de la espira, que son 10 y 14 centímetros. Y eso te queda 0,014 metros cuadrados. El campo magnético vale 4 Tesla y demora, ¿cierto?, un tiempo de 0,25 segundos en que el plano de la espira pase de tener un 0 grados con el campo magnético a estar perpendicular con él, a tener un cambio de 90 grados. Entonces ahí tiene una variación angular en un determinado tiempo. Entonces primero vamos a calcular el flujo FISOT 1, que sería el campo magnético por el área por el coseno cero. Recuerde que el flujo es el producto punto entre el campo magnético y el vector área, y como los dos vectores son paralelos, te queda el escalar, ¿cierto? El primer vector por el segundo por el coseno 0 grados. 4 Tesla, el campo magnético, el área 0,014 metros cuadrados, el coseno 0 grados vale 1 y eso te queda 0,056 Weber, que es el flujo campo magnético. Y cuando están perpendiculares te queda el campo magnético por el área por el coseno 90 grados y coseno 90 grados vale 0. Por lo tanto, de la ecuación, la Fe es el número de vueltas que vale 100. Aquí, fíjese bien, por favor, estoy empleando el valor absoluto. Recuerde que el signo negativo es una cuestión de carácter cualitativo para indicar que se opone a la causa que lo produce. 100 por el flujo final menos inicial, ¿ya? Y eso te queda 0 menos 0,056 Weber partido por el tiempo que demora en tener esa variación de flujo de 0,25 segundos. Y eso te queda 22,4 volts. Y esa entonces sería la FEN inducida en esta bobina, ¿cierto?, creada y que está gira, ¿cierto?, de estar haciendo un ángulo de 0 grados con el campo magnético a perpendicular, demora 0,25 segundos. ¿Preguntas, dudas? No. Ya. Aquí tenemos un problema, dice el flujo magnético que atraviesa una espira varía con respecto del tiempo según la ecuación phi es 30 t cubo menos 10t. Es una relación funcional en función del tiempo, ¿cierto? Como 30 t cubo menos 10t. Determinar el valor de la phi inducido al cabo de 3 segundos. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer, seguramente esto lo voy a tener que derivar respecto al tiempo y evaluar para t igual a 3 segundos. Entonces, según la ley de Faraday-Lenz, la Fe inducida es menos de phi de t, la derivada, ¿cierto?, temporal del flujo respecto del tiempo. Entonces colocamos la FEM igual a menos la función 30t cubo menos 10t dividido por dt, y derivamos eso que está ahí, eso te queda la derivada, ¿cierto?, de 30t cubo, ¿cierto?, por dt menos la derivada del segundo término,
la derivada de 10t en dt, y eso te queda 30 por, te queda 30, sale fuera que es constante, y esto te queda 3t cuadrado, ¿cierto? Por 30. Y acá te queda la derivada de 10 por t, te queda 10. Entonces, te quedó la primera derivada 3 por 30 por t cuadrado menos 10, y hacemos la evaluación. 30 por 3 son 90 para un determinado tiempo, ¿cierto? Que fueron los 3 segundos, t cuadrado menos 10, y eso te queda 3 al cuadrado son 9, 9 por 90 son 810, menos 10 te queda 800 volts. Y esa entonces sería la FEN. Lo que estoy haciendo acá, usted mira, oiga, el signo negativo, sí, pero lo que estoy haciendo es calcular la magnitud de un módulo, por eso le pongo la doble barra o la barra en cuestión. Y acá lo hice en una situación, repetí lo mismo, porque en algún momento a alguien no le quedó claro y lo hice. Lo voy a volver a repetir. Tengo el valor absoluto, ¿cierto? De la derivada del flujo en dt, te queda esa expresión. Tomaste el primero, lo parcializaste, dividiste en todo eso que está ahí, y eso te queda menos 3 por 30 por n menos 1, 3 menos 1 te queda 2, menos eso vale c, vale, es constante, independiente del tiempo, y eso te queda menos 90 t cuadrado menos 10, y te queda 90 por 3 al cuadrado son 9, 9 por 90 son 810, menos 10 te queda 800 volts. Ah, y aquí puse algunas observaciones. Velocidad, distancia partido por tiempo, las ecuaciones que se están... A ver, esto resultó de algún semestre, seguramente me pidieron alguna explicación adicional, entonces puse acá las ecuaciones que se ocupan. Recuerde que movimiento recto uniforme, velocidad, distancia partido por tiempo, por lo tanto la distancia le queda velocidad por tiempo, el flujo es el producto punto entre el campo magnético y el área, ahí tenía 2b sub 0 por 4 vt, la corriente o la carga Q la puedo expresar en términos de el producto de la corriente por el tiempo. La corriente inducida es el cociente entre la FEN y la resistencia del sistema, y la FEN es el flujo respecto del tiempo. Derivamos esa expresión y nos quedó lo que aparecía en el problema anterior. Ah, aquí aparecía Tesla por metro partido por segundo. ¿Por qué me quedó volt? Que fue en este problema. Aquí. Tesla por metro partido por segundo. ¿Por qué me queda un volt? Entonces, aquí te queda el Tesla. Recuerda que el Tesla es metro por metro, te queda metro cuadrado por segundo, es Newton ampere por metro. Entonces ahí te queda Newton por el metro cuadrado, con el metro se van y te queda ampere por segundo. Y Newton por metro es joule y ampere por segundo es carga. Y joule partido por coulomb es volt. Por eso que el producto Tesla por metro multiplicado por metro partido por segundo es equivalente a volt, que es la unidad en las cuales se mide la FEM. ¿Preguntas, dudas de estos problemas? ¿Alguna consulta? No, Acá tenemos otros problemas que en algún momento hice.
¿Va? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Va? Me quedé trunco aquí. Puede ver lo que tengo, ¿no? ¿Aló? Se ve una pantalla de activar Office. Ya. Estoy aquí. Ahí salió. Ya, ahora sí. Acá tenemos otro Sí, problema. profe, se ve. Ya, perfecto. Muchas gracias. Dice que tenemos una bobina de alambre de cobre de 100 vueltas y sección transversal de 1 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Se conecta a un circuito siendo la resistencia total de 10 ohms. Si la inducción magnética alterna varía entre los valores más o menos de 1 Weber partido metro cuadrado, ¿cuánta carga fluye por el circuito? Entonces aquí tenemos una primera ecuación. La Phen es la variación del flujo en el tiempo. Y si yo despejo el flujo, te queda la multiplicación de la Phen por la derivada del tiempo. Y por otro lado, la corriente es de Q a dt. Y por otro lado, también la intensidad de corriente es la Phen partido por la resistencia. Por lo tanto, si la corriente I es igual a eso y la corriente I es igual a eso, otro que es la Phen partido por la resistencia, las puedo igualar. Y te queda E partido por la resistencia, la Phen es de Q a dt. Entonces, de acá despejamos R por dQ, ¿cierto? Porque R por dQ, si tú multiplicas cruzado, te queda E por dt. Y E por dt es de phi. ¿Se entiende la idea? Por un lado tienes que la Phen por la variación del tiempo es la variación del flujo. Si tú multiplicas aquí cruzado, te queda E por la variación del tiempo es igual a R por dQ. Entonces ahí va a aparecer igual a las dos expresiones y te queda R, la resistencia por la variación de la carga en el flujo, y por lo tanto la variación de la carga es la variación del flujo partido por la resistencia. Despejamos de Q. Y acá lo que hacemos es integrar, ¿o cierto?, el flujo desde un flujo inicial 1 a 2 en cuestión, y el otro te queda R por dQ. La resistencia es constante, entonces si tú integras desde 0 hasta Q, obtienes la carga. Por lo tanto, puedes decir que la carga es la variación del flujo partido por la resistencia. Y si yo reemplazo los valores, el número de vueltas, porque esto está contigo por un número de vueltas que son 100, es el flujo campo magnético por el área, tengo el valor positivo, ¿cierto?, de las 100 vueltas, por 1, ¿cierto?, que es el campo magnético, la inducción magnética máxima, por el área que vale 1 por 10 a la menos 3, y obtengo más 0,1 Weber partido metro cuadrado. Y el valor máximo negativo, que es menos 1, lo pongo ahí anticipo, es el número de vueltas que vale 100 por el valor máximo negativo, Weber partido metro cuadrado, por el área en cuestión, y eso te queda menos 0,1 Weber metro cuadrado. Y la resistencia vale 10 ohms. Por lo tanto, la variación del flujo sería 0,1 menos 0,1 te queda 0,2, ¿cierto? Porque es la variación del flujo partido por la resistencia. Entonces eso te queda 0,2 dividido en 10 y te queda 0,02 coulomb, que sería, ¿cierto?, la carga transferida al sistema. Es que es la carga, ¿cierto?, en cuestión. Porque esto te queda positivo, menos, recuerda que esto es la variación, es el final, 0,1 menos
el inicial, ¿cierto? Te queda 0,2 y si tú lo divides por 10, que es la resistencia, te queda 0,02 coulomb. ¿Preguntas, dudas? Bien, aquí tenemos los ejercicios, otro ejercicio más, una bobina de cobre con 100 vueltas y una resistencia de 5 ohms se conectan como se muestra en la figura. Tienes una bobina y en el interior tienes un solenoide. Si la corriente alterna en el solenoide varía en más o menos 1,5 amperes en un sentido y en otro cada 0,05 segundos, donde este tiene 200 vueltas partido por centímetro y un diámetro de 3 centímetros. ¿Qué corriente se induce en la bobina? Entonces nosotros sabemos que el flujo es la multiplicación o el producto punto entre el campo magnético y el área y el número y el campo magnético para un solenoide, que eso lo vimos anteriormente, es el número de vueltas por nu sub 0 por i, donde nu sub 0 vale 4pi por 10 elevado a la menos 7. Entonces tenemos un campo magnético V2 que serían las 200 vueltas por centímetro, eso lo pasamos a metro, dividimos por centímetro a metro, ¿cierto? Al dividir por 100, pasa arriba multiplicando, entonces son 200 y te llegan los dos ceros para dejarlo, ¿cierto? En vueltas partido por metro. ¿Ya? Eso es el número de vueltas, ¿cierto? Por la corriente, que vale 1,5 amperes, y ahí aparece el mu sub 0. 4pi por 10 elevado a la menos 7, que corresponde a mu sub 0, que es el campo magnético, ¿cierto? Al interior del solenoide. Y eso te da un valor de 3,81 exponente a la menos 2. Y el campo magnético para el solenoide mínimo sería las 200 vueltas por centímetro, que al dividir por 100 te queda en menos 2000, por el campo, por la corriente, por nu sub 0, ¿cierto? Que vale 4pi por 10 a la menos 7, y te queda menos 3,8 por 10 a la menos 2. Entonces ahí tenemos los campos magnéticos y vamos a calcular el flujo final, 3,8 por 10 a la menos 2 por el área. El área es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Recuerda que esto vale el diámetro 3 centímetros y la mitad de 3 centímetros es 1,5. Y 1,5 dividido en 100 te queda 0,015. Y te queda pi por el radio al cuadrado. Y eso te da un valor de 2,66 por 10 elevado a la menos 5 Weber. De igual manera, el flujo magnético inicial es menos 3,8 por 10 a la menos 2 por el área, pi por el radio al cuadrado, y eso te queda menos 2,66 exponente a la menos 5. Y la variación del flujo, ¿cierto? Es el final menos el inicial, cambia el signo a más, y te queda 2,66 exponente a la menos 5, ¿cierto? Más 2,66 exponente a la menos 5. Y eso te da un valor de 5,32 exponente a la menos 5 Weber. Entonces ahí tenemos la variación del flujo, y recuerda que para una bobina de n vueltas, el valor absoluto de la Fn es el número de vueltas por la variación del flujo en el tiempo. Y la corriente, ¿cierto?, es la Fn partido por la resistencia. Por lo tanto, la corriente es el número de vueltas por la variación del flujo por 5,32 exponente a la menos 5, y esto te queda, ¿cierto?, 50, te queda esto por la resistencia 50,05, y eso te da un valor de 20 miliamperes, que sería la corriente que se induce en la bobina. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Aquí tenemos otro problema, dice se tiene un anillo circular de 0,05 metros de radio, cuya normal, o sea, el plano de la figura está haciendo un ángulo de 30 grados respecto de unas líneas, ¿cierto?, que tienen que ver con la línea de campo magnético, forma un ángulo de 30 grados, con un campo magnético uniforme de 5000 Gauss.
¿ya? El anillo se hace girar sin cambiar el ángulo entre la normal y del anillo y el campo a una razón de 10 de 100 RPM. ¿Cuál será el valor de la fén inducida? Entonces esas 100 RPM, recuerde usted, hay que pasar las radianes partido por segundo, para eso se multiplica por 2pi, se divide por 60, así que esos 100 revoluciones por segundo lo multiplica por 2pi, en cuestión ya estaba en segundo, entonces usted la deja expresado en ese término. Entonces, dice, ¿cuál es la fén inducida? Dice, para que exista fén inducida en el anillo debe existir una variación temporal del flujo a través del área del anillo. Lo que en este caso no ocurre, dado que el anillo proyecta en todo momento la misma área sobre el plano perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, si no hay variación del flujo, 1, 2, 3, 4, 5, siempre están atravesando el mismo número de líneas de campo magnético externo. Por lo tanto, si esto se mueve en este plano, en alguna posición, siempre va a ser el mismo número de líneas de campo magnético, por lo tanto no hay variación de flujo y por lo tanto la fén inducida vale 0. Aquí les puse un ítem, ¿no es cierto?, para cuando yo tengo la velocidad angular, está en RPM, ¿cierto? Para pasar de RPM a radianes partido por segundo, multiplico por 2pi, dividido por 60, y cuando está en RPS, ya está en segundos, simplemente se multiplica por 2pi. Alguien me preguntó, y por eso hice la observación correspondiente, como un detalle adicional al problema. Aquí hay otro problema, dice un campo magnético es normal al plano de un anillo de cobre. Aquí está el flujo de campo magnético. Ese es el área en cuestión, el área que representa el vector área de 10 centímetros de diámetro, por lo tanto el radio vale 5 centímetros, construido de un alambre de 2,54 milímetros. ¿Con qué rapidez debe cambiar el campo para que se genere una corriente inducida de 10 amperes? Y aquí me dan la resistencia del cobre, 1,7 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Ya sabemos que las ecuaciones que debemos ocupar es la variación, la fén inducida, que la variación del flujo en el tiempo, la noción, ¿no es cierto?, de lo que es el flujo campo magnético, pero el área del anillo es constante, luego, ¿cierto? Entonces te queda que la fén es el A por dB a dt. Aquí hay una pregunta, si se escucha o no, profe. Ok. Entonces ahí tenemos el área del anillo. Disculpe, profe, se me había cortado internet. Sí, ya estamos. Y entonces la fén te queda el área por la variación del flujo en el tiempo, y tú sabes que la resistencia de un alambre que tiene una longitud L y un área en cuestión es ρ L por A. Calculamos la resistencia, esa es la resistividad específica, 1,7 por 10 elevado a la menos 8, y el largo 2pi por el radio. El largo de todo esto que es el perímetro, ¿no? 2pi por el radio, el diámetro son 5 centímetros, así que el diámetro son 10 centímetros, el radio son 5 centímetros, divides por 100, te queda 0,05. Y el área del alambre es pi por el radio al cuadrado, y eso te da una resistencia de 6,8 por 10 elevado a la menos 7 ohm. Y por lo tanto la fén en este caso queda, ¿cierto?, el área por la variación del flujo en el tiempo, y la variación del flujo en el tiempo, entonces te queda la fén partido por el área, y la fén, ¿no es cierto?, el producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces esto te queda la intensidad de corriente que vale 10 amperes, ¿cierto? La resistencia te queda 6,8 por 10 a la menos 7 ohm, dividido por el área en cuestión, y eso te queda 8,66 por 10 a la menos 4 Weber metro cuadrado segundo, que sería, ¿cierto?, la variación del campo magnético en el tiempo. Weber partido por metro cuadrado segundo. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Acá tenemos otro problema, dice la figura muestra una barra de cobre que se mueve con una rapidez V paralelamente a un alambre recto y largo que lleva una corriente I. Ahí está el alambre que lleva una corriente I, ¿cierto? La posición, el extremo inicial está a una distancia A y el extremo final está a una distancia B. Y el agente externo entonces le mueve el alambre en esa dirección en forma paralela
al alambre que lleva la corriente I. Obviamente el alambre I va a generar, ¿cierto?, un campo magnético de acuerdo a la ley de Ampère, ¿cierto?, en cuestión. Así que eso lo tenemos que evaluar. Dice, ¿cuál es la Fn inducida en la barra? Suponga que la velocidad con la cual se mueve es de 5 metros partido por segundo. La corriente que lleva el alambre es un alambre infinito de 100 amperes. La distancia A vale 0,01 y el extremo inferior, ¿cierto?, vale 0,02 metros. Entonces yo sé que la Fm es el campo magnético por la longitud del alambre por su velocidad. Si esto lo derivamos respecto al tiempo, tengo de phi, ¿cierto?, es la velocidad por el campo magnético por el corrimiento de X. Entonces nosotros sabemos, de acuerdo a la ley de Ampère, que el campo magnético producido por un alambre que lleva una corriente I es igual a n sub 0I partido por 2πx, donde X, ¿cierto?, es la distancia arbitraria en cuestión. Entonces yo lo evalúo a una distancia arbitraria X, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la variación del flujo, la variación de la Fn inducida es V, que es la velocidad por el campo magnético por dx. Entonces lo que hacemos aquí, integramos para saber, ¿cierto?, esa Fm, y la integramos desde 0 hasta E, sacamos fuera lo que es constante, la velocidad con la cual se mueve es constante, 5 metros partido por segundo, nu sub 0i también es constante y 2pi, y te queda la integral desde a a b desde x partido por x, y la integral de x partido por x igual a ¿cuánto? La integral desde x partido por x es igual al logaritmo natural de la expresión, y eso está valorado entre b y a. Por lo tanto, la Fn es la velocidad, que vale 5 metros partido por segundo, el mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7, la corriente que lleva de 100 amperes, eso queda dividido por 2pi, y eso te queda el logaritmo natural de esta distancia, que vale 0,02 metros, dividido por la distancia inicial, 0,01 metros. Y eso te queda una Fn de 0,3 milivolts. ¿Preguntas, dudas? Bien, aquí otro problema, dice una bobina rectangular de n vueltas, ahí está la bobina rectangular, de longitud A y ancho B, esta longitud vale A y esto B, por lo tanto el área es AB, y gira con una frecuencia angular W, está girando en este sentido, ahí tiene el eje de giro, ya está girando en esta situación, y ahí tiene un campo magnético que está apuntando hacia arriba, como se muestra en la figura. Demuestra que se genera en la espira una Fn inducida dada por E igual a E sub 0 seno de omega t. Entonces eso es la expresión que me están pidiendo. El flujo sabemos que es la integral cerrada de B punto de A, donde B es el campo magnético y de A, ¿cierto?, es un vector representante de esa superficie que encierra la espira. Te queda, pasaste de una notación vectorial a una escalar, aplica la definición, la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces el coseno, ese coseno de teta, ¿cierto?, tú lo puedes expresar como, recuerda que la velocidad angular W es el ángulo descrito en el tiempo. Por lo tanto, el ángulo descrito te queda la multiplicación de la velocidad angular por el tiempo. Y si tú derivas eso respecto del tiempo, lo que obtenemos es la Fn con signo cambiado. Y si derivamos esa expresión, te queda B por A por W, te queda B por A, y la derivada, ¿cierto?, de la función coseno, y la derivada de coseno es menos seno, así que con ese signo negativo se van, por la derivada del argumento, y la derivada del argumento W por T te queda W. Entonces esa es la Fn inducida para una espira de área A por B. Entonces ahí tenemos la Fn inducida. Luego la Fn inducida para un enrollamiento de n vueltas de área A por B queda el B, ¿cierto? Te queda el número de vueltas, el área lo expresamos como A por B, W seno de omega t. Y obviamente nos queda ahí esa expresión donde el número de vueltas, ¿cierto?, por el campo magnético AB por W corresponde a la
FEN inicial por seno de omega t. Entonces usted lo que obtiene es una FEN alternante en función del parámetro tiempo que va variando entre un valor cierto mínimo hasta un valor máximo de acuerdo a la función seno en cuestión. Entonces ahí está variando el voltaje en el tiempo. Y ese es el, digamos, el funcionamiento básico de un generador, de un motor eléctrico, ¿cierto? Que varía de esa manera, donde en el fondo se hace variar, ¿cierto?, el flujo y va alternando entre un valor mínimo negativo, llega a un máximo, a un cero, y así va alternando en cuestión de acuerdo al parámetro tiempo. ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? Profe, yo tengo una duda. Dígame. En el caso de que la fuerza de giro estuviera para el otro lado, sería negativo, ¿verdad? Porque cuando dijo de la derivada, el menos y el menos, ahí como que me perdí un poco. Espera un poquito, déjame bajar esto. A ver, estaba en esto yo. Aquí. Claro, lo que pasa es que aquí se está usando, ¿cierto? No se usa el valor absoluto, ¿te das cuenta? Si yo hubiese usado el valor absoluto, yo elimino el signo negativo, entonces esto te hubiera quedado con el signo negativo. Pero acá lo que se hace, ¿cierto?, es colocarle el menos de acuerdo a la definición y después hacer la variación de toda esta expresión, ¿cierto? Que es la función coseno pasa a ser, la derivada de coseno te queda menos seno, y ese menos con menos te queda más. Es para expresar, ¿no es cierto?, la dirección de la FEN y en el fondo considerar el signo en cuestión, pero si no lo hubiese considerado te hubiera quedado negativo. Es decir, esta cosa parte de un mínimo, va hasta un máximo, o si no hubiese cambiado la expresión y va en sentido contrario. ¿Te das cuenta? Sí, Vamos allá. sí, sí, eso, ahí sí lo entendí bien. Ya, perfecto, pero en el fondo normalmente te van a colocar unas barritas, que eso significa el valor absoluto. Te reitero, el signo negativo solamente para indicar el sentido de la FEN y para indicar, ¿no es cierto?, que se opone a la causa que produce este desplazamiento en cuestión, esta FEN. Ya, profe. Ya, voy a buscar algo más por aquí que tenía, espérame un poquito. Sí, déjame ver si tengo algo más por ahí. Ya, acá dice, esto lo vamos a agrandar un poquito, está muy... Ya, en el sistema de la figura, una espira cuadrada del lado A, del lado 2A, ahí está, todo esto vale en 2A, se encuentra entre dos conductores rectilíneos muy largos, por los cuales circula una corriente del tipo I sub 1, que va hacia arriba, como I sub 0 es elevado a menos BT. Y la otra, ¿cierto?, tiene una corriente que viene hacia abajo, que tiene un valor I sub 0, donde B es una constante positiva, esa que aparece ahí. Entonces, con la información anterior determina el flujo neto a través de la espira, la FEN inducida, ¿cierto?, en la espira, el sentido de circulación de la corriente en la espira, justificando su respuesta. Entonces, esta espira cuadrada del lado 2A se encuentra a una distancia A del alambre que está a la izquierda y una distancia 2A del alambre que va con su corriente hacia abajo. Y esa es la orientación de los ejes. Este es el eje vertical y este es el eje Z. Entonces, el conductor rectilíneo infinito
¿cierto? El campo magnético es B punto DA y eso te queda B igual a 2πr igual a nu sub 0, que es el campo magnético producido por un alambre a una distancia arbitraria R. Entonces el flujo de campo magnético va a ser igual a B1, va a ser igual al integral del alambre del campo magnético producido por el alambre 1 que va a la izquierda, más el campo magnético producido por el alambre, ¿cierto?, que lleva la corriente hacia abajo, el flujo total. Entonces eso es la integral de nu sub 0 y sub 1 partido por 2πx por dA, más la integral, ¿cierto?, de nu sub 0 y sub 2 por 2πx dA. Sacamos fuera lo que es constante, se repite el nu sub 0, 2pi, paréntesis, y eso te queda I sub 1, ¿cierto? Y eso, el área, ¿cierto?, es ¿cuánto? Eso te queda, el área te queda 2A por dx a dx, desde 0 hasta 3A, desde A hasta 3A, ¿cierto? Ahí, desde A hasta 3A, debido a este alambre. El primer extremo está a una distancia A del alambre y el segundo está a una distancia 3A, porque esta distancia vale 2. Y el otro alambre, ¿cierto?, va desde una desde una posición 2A, que está este otro alambre, hasta una distancia 2A, que vale 4A. Y eso sería 2A por dx a dx. Entonces te queda I sub 0 partido 2pi, te queda 2A por I sub 1, y te queda logaritmo natural de x valorado entre A y 3A, y eso te queda logaritmo natural de 3A partido por A, se te va la y te queda logaritmo natural de 3, ¿cierto? Porque esto te queda aquí logaritmo natural de x valorado entre 3A menos el logaritmo natural de A. Y si eso yo la resta entre los logaritmos es la división, y te queda logaritmo natural, paréntesis 3A partido por A, y te queda logaritmo natural de 3. Y el otro te queda 2A por I sub 2, logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y te queda aquí nu sub 0 A por I sub 0 pi, ¿cierto? Logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural de 3. El logaritmo natural de 3 está multiplicado por I sub 1. Pero I sub 1, ¿cuánto vale? Vale I sub 0 por E elevado a menos bt. Por eso te aparece eso que aparece ahí. Y el otro vale I sub 0. Entonces se factoriza por I sub 0 y te queda por 1, ¿cierto? Y esto te queda por E elevado a menos bt. Y la derivada de eso respecto al tiempo, hay que derivar esta expresión respecto al tiempo con signo negativo. Entonces saco fuera lo que es constante y te queda nu sub 0 A por I sub 0 pi. El b que está aquí, es cierto, pasa adelante por b, y eso te queda logaritmo natural de 3 por e elevado a menos bt. La derivada del logaritmo natural, ¿cuánto es? Perdón, la derivada de e elevado a menos bt te queda menos b por e elevado a menos bt, ¿no es cierto? Y con ese signo menos que aparece aquí, te queda aquí adelante en cuestión. Ese problema ya lo habíamos hecho. Ya. ¿Preguntas, dudas? Bueno, te pedían el flujo neto, la fena inducida y el sentido de circulación de la corriente. Entonces, debido a que el flujo sobre la espira disminuye con el tiempo, porque esta es una expresión del tipo E elevado a menos bt, a medida que transcurre el tiempo, este término, ¿cierto?, tiende a disminuir, a hacerse cero. La corriente inducida circula en un sentido tal que tiende a reforzar el campo magnético principal producido por la corriente I sub 1, de modo que el campo magnético inducido entra o tiene una dirección menos I, por lo tanto, la corriente inducida circula en sentido horario. Porque esta corriente, ¿cierto?, va disminuyendo en el tiempo, y por lo tanto el flujo que produce en esto tiene que ser reforzado, y por eso que apunta en sentido antihorario. Ese problema lo acabo de hacer, ¿cierto?
Y esto tiene que ver con la ley de Ampère, pero lo vamos a hacer de todas maneras. ¿Hay alguna consulta, duda? No, profesor. Ya. Recuerden ustedes que la ley de Faraday-Lenz no la voy a preguntar en la primera prueba. Voy a llegar hasta campo magnético. ¿Ya? Pero obviamente hay una cierta continuidad. Yo tengo el campo magnético y ese campo magnético lo derivo respecto al tiempo y tengo la FEM. Y esa FEM, si la divido por la resistencia, lo que tengo es la corriente inducida. ¿Entiende? Entonces muchos problemas como el de acá. Fíjese bien. Por una espira circular de radio A 1 centímetro circula una corriente de 1 amper. En ese sentido, aquí tiene la orientación X, Y, Z en un sentido indicado en la figura. Encuentre el campo magnético, magnitud y dirección en el centro de la espira. Para ello use el sistema de ejes dados. Si la espira tiene una resistencia de 40 ohm y está inmersa en un campo magnético 10 elevado a la menos 3 seno de 100 T Tesla, en dirección perpendicular a la espira, encuentre la FEN y la corriente inducida a la espira y hay el máximo valor de la corriente inducida. Este problema ya lo hicimos, ¿cierto? Que fue hallar, fue uno de los primeros problemas que hice con Biosabat. A ver, lo voy a mostrar para que entienda. Por favor, espérenme un poquito. No, no está aquí. No, tampoco está ahí. Uy. Mm, mm. ¿Dónde quedó ese material que lo hice el otro día? Dediqué casi una clase completa a eso. Profe, disculpe la pregunta, pero de no haber recreo, ¿a qué hora estaríamos terminando la clase? A las 9:15. Perfecto, muchas gracias. Sí, más o menos son 40 y les dejo una media hora para que usted termine antes. Eso lo hemos hecho siempre durante todo el semestre y el semestre pasado también. Así que no se preocupe. Gracias, profe. Ya, ok. No encuentro esa cosa. Pero un poquito donde dejé eso. No, eso no es. No. Espérenme un poquito, por favor, déjeme encontrar eso. ¿Dónde está? Ah, aquí está.
Este fue el primer problema que yo presenté, ¿cierto? Para Biosabat, que sale resuelto en muchos textos del libro, ¿cierto? Que es determinar el campo magnético debido a una espira de radio R a una distancia arbitraria X y que lleva una corriente I en ese sentido. Entonces, lo que hicimos fue demostrar, ¿cierto?, o aplicar la ley de Biosabat para llegar a ese tipo de cosas donde el campo magnético tenía una expresión, ¿cierto?, B igual a sub 0i partido por 2 R cuadrado partido por R cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medio. Si X era 0, entonces el punto de evaluación yo lo retrocedía y llegaba a ese punto que está aquí. Es decir, la evaluación la producía en el centro de la espira, en el mismo plano. ¿Y eso cuánto nos quedó? Eso nos quedó sub 0i partido por 2R. Y eso fue demostrado en clase. Entonces, en este problema adicional que está acá, se nos pide hallar esa situación. Determina el campo magnético, ¿cierto? Debido a esa espira, y ahí está, pues, sub 0i partido por 2R o 2A. Eso todo lo hicimos en clase. Entonces, en este caso, eso vale sub 0, que vale 4pi por 10 elevado a la menos 7 por la corriente que lleva, que es 10 amperes, partido por 2 por A. Y A vale 1 metro. Y eso te queda 6,28 microtesla. Porque para este problema, si evaluamos esa situación, eso te queda que B vale igual a mu sub 0 por la corriente I partido por 2R. Lo de arriba es 4pi por 10 elevado a la menos 7 por la corriente que lleva en este caso el ejercicio, y la corriente que lleva, ¿cierto?, es de 10 amperes. Y esto te queda 2 partido por R. ¿Y R qué es lo que es? El radio. No es la resistencia, es el radio de la... Y el radio vale 1 metro. 2 por 1. Ahí. Entonces arriba te queda 4 por 3,14, que es pi, por 10 elevado a la menos 7. Esto te queda por 10 elevado a la menos 6, porque esto es 10 elevado a 1, multiplicación de potencia igual base, conservo la base y resto los exponentes, y eso te queda a la menos 6. Y esto dividido por 2. Igual. Entonces, arriba te queda 4 por 3,14, son 12, algo. Eso te queda 12,56 por 10 elevado a la menos 6. Esto vale 2. Y 12,56 dividido en 2. Igual, eso te queda 6,28 por 10 elevado a la menos 6. Copiamos, pegamos ahí. Y eso es igual a 6,28. El 10 elevado a la menos 6 lo puedo sintetizar como una micra. 10 elevado a la menos 6. Micro, y esto te queda en Tesla. Y ese fue el resultado que aparecía ahí. Y esto lo demostramos, ¿cierto?, ya hace un par de clases atrás, cuando evaluamos el campo magnético para una espira circular.
Y ahí está el valor, 6,28 microtesla, que fue el resultado que acabamos de obtener. Eso lo habíamos hecho en clase. Entonces, una vez determinado el campo magnético, ¿cierto? Nos piden hallar el flujo que está pasando a través de esa espira circular. Eso te queda B punto de A o B punto de S, que es la magnitud del primer vector por el elemento, ¿cierto?, de superficie de A por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso forma un ángulo de 0 grados y coseno de 0 grados vale 1. Entonces te queda B por la integral de A, que es A. El campo magnético, ¿cierto?, vale, en este caso, eso es el campo magnético, vale 10 elevado a la menos 3 seno de 100t. Ahí está. Por el área vale pi por A cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ese es el flujo, ¿cierto?, que pasa a través del campo magnético, perdón, es el flujo del campo magnético que pasa a través del área efectiva, y la Fe inducida, ¿cierto?, es la variabilidad, ¿cierto?, o la razón de cambio, o la derivada del flujo en el tiempo. Eso te queda 10 elevado a la menos 3, la derivada de un producto, ¿cierto?, por pi a cuadrado por 100. La derivada de seno es menos coseno de 100t, y el 100 sale afuera, entonces te queda 100, que es 10 elevado a 2 por 10 elevado a la menos 3, te queda 10 elevado a la menos 1, ¿cierto?, por pi por el coseno de 100t. ¿Y A cuánto vale? A vale 1 metro, ¿no? Por lo tanto, ese A que está ahí desaparece, está siendo multiplicado por 1, por el coseno en cuestión. Y eso te queda 3,14 por 10 a la menos 1, que es 0,1, eso te queda menos 0,314 coseno de 100t. Y eso entonces sería la FEN inducida. Ahora, si tú quieres calcular la intensidad de corriente, es la FEN, el valor absoluto de la FEN que aparece ahí, partido por su resistencia. Eso te queda 0,314 dividido en 40. 0,314 dividido en 40. Eso te queda 7,85 exponente a la menos 3 por el coseno de 100t. ¿Y la corriente máxima cuándo se produce? Para este valor, ¿cuándo va a ser? Ahí usted tiene la expresión de la corriente. ¿Cuándo este valor es máximo? ¿Aló? ¿La función coseno entre qué valores varía? ¿Aló? Ahí me pilló, profe. A ver, el coseno de un ángulo varía entre 0, 1 y menos 1. ¿Cuál es el valor máximo que toma? 1, ¿no? El 1. Entonces, aquí te están preguntando en el problema, dice hallar el máximo valor de la corriente inducida. ¿Y eso se cumple para cuándo? Para cuando el coseno de este argumento, que siente, vale 1. Porque el valor máximo es 1, el coseno de 0 vale 1, coseno de 90 grados vale 0 y coseno de 180 vale menos 1, entonces el valor máximo corresponde a 1. Por eso que te queda la corriente inducida máxima es 7,85 por 10 elevado a la menos 3 amperes, que es este valor que aparece ahí. Y este valor es máximo cuando toma el valor 1. Y el 7,85 por 10 elevado a menos 3, el 10 elevado a la menos 3 es un mili. Por eso te queda 7,85 miliamperes. Y esa entonces sería la corriente inducida máxima. Vamos a guardar esto. Y con esto estaríamos terminando la clase de hoy, pues muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, profe, muchas gracias. Ya, pero este resultado de la espira nosotros lo habíamos tenido cuando hicimos una clase completa de Biosabat con todos estos problemas que ya se los subí arriba. Están. Entonces, por favor, la prueba es de carácter personal, es tipo test con alternativas, y va a entrar, ¿cierto?, lo que es circuito serie paralelo, analizar, determinar las corrientes en un circuito,
aplicar lo que es la regla de Kramer para determinar las corrientes, el voltaje, la potencia disipada, ¿cierto? Las leyes de Kirchhoff, y entraría entonces lo que es la noción de campo magnético debido a la fuerza, el campo magnético debido a la fuerza, como fuerza lateral debido a una carga, a un alambre, problemas de equilibrio, y lo que entraría también es Biot-Savart y Ampère. Todos los problemas que hemos visto. Esto que vimos hoy día, que tiene que ver con la resolución de Biot-Savart, perdón, de la ley de Faraday-Lenz, esto no entra para la prueba, esto queda para la segunda prueba. No sé si me explico bien. Profe, vamos a repasar algunos ejercicios la semana antes de la prueba. Sí, puede ser la próxima clase, porque nos quedan 2 semanas, ¿no? Sí, Podemos hacer algún repaso en cuestión. Puedo volver a explicar algunos problemas, ¿cierto? Y los puedo inducir, ¿o cierto?, a qué cosas voy a preguntar, digamos. ¿Les parece? Bien, chiquillos, nos vemos entonces el próximo martes. ¿De ya, profe, acuerdo? nos vemos. Gracias. Ya, muchas Gracias. gracias, que estén bien. Gracias. Profe, hasta aquí en la prueba, ¿cierto? Chao, No, profe. lo que acabo de explicar. Hoy día yo lo que vi fue problemas de Faraday-Lenz. Esto no lo voy a preguntar en la primera prueba, lo voy a preguntar en la segunda prueba. Ah, ya, ya. ¿Le quedó claro? Sí, sí, profe. Ya, ¿por qué Súper. hoy día avancé un poco más? Porque fíjate bien, nosotros estamos en condiciones de poder evaluar el campo magnético y también el flujo. Entonces Faraday-Lenz dice, mire, la FEN inducida es la variación del flujo de campo magnético en el tiempo. Entonces el flujo, el campo magnético yo lo tengo, eso lo derivo respecto al tiempo y obtengo la FEM. Y si quiero la corriente inducida, hago la división entre la FEM partido por la resistencia. Y si quiero la potencia es fuerza por velocidad. Y eso es la fuerza lateral que siente un alambre, una carga, ¿cierto?, por su velocidad. Entonces hay una cierta continuidad en el proceso, pero esto no lo voy a ver y llegaríamos hasta lo que hemos visto, todo lo que es campo magnético. Pero Faraday-Lenz, lo que vimos hoy día, no lo voy a preguntar en esta primera prueba. Profe, la semana del 18 al 22 de octubre es feriada por la universidad. Sí, sí, eso lo tengo claro, que nos compartió el profe. Sí, sí está con señor Carbacho, apareció don Esteban con las vacaciones y con todo. Apareció pero, con los feriados y las vacaciones, señor Carbacho. Hábleme, pues, señor Carbacho, hábleme, dígame algo. Profe, ¿Cómo está, señor Carbacho? bien, acá le mando saludos su alumno o ex alumno Manuel Arancibia. ¿Cuánto? ¿Manuel? Manuel Arancibia. ¿Fue alumno mío? Es que no me recuerdo, discúlpeme, no me recuerdo de los nombres, pero si los veo, ya. ¿Y cómo está él? Bien, bien ahí, le mandaba saludos. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó, ya terminó. Ah, ya. Oiga, si esto lo tengo contemplado yo para el asunto en cuestión, pues si lo tengo ahí dentro de la planificación. Lo vemos la próxima. ¿Usted me recuerda la próxima clase? ¿Señor Carbacho? Sí, profe, lo que pasa es que como dijo que tenía 2 semanas antes la prueba, No, 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 si la prueba 2 está, clases antes de la prueba. espérate, la prueba está fijada, espérame un poquito. Ah, está dentro de nuestra programación. Espérame. A ver, aquí está Viña. Vespertino. Aquí está la programación de la asignatura. Aquí está posición Carbacho, ¿eh? ¿Señor Carbacho está por ahí?
Acá estoy. Ahí está la fecha de la prueba, el 26/10. Ya, vale. Ve que tenía aquí arribita, mire, tengo la segunda semana del 18 al 24 de octubre. Ah, ya, vale. No, si estaba contemplado eso. Por eso me asustó un poco. Así que eso, pero voy a continuar yo con la materia, no puedo detenerme, pero sí una semana antes podemos hacer alguna cosita ahí, alguna cuestión de explicación o duda. ¿Le parece? Sí, profe. Ya, pues. Manuel Arancía me decía que tenía una pyme de productos de limpieza. No sé si me está. Bueno, no. Sí, es verdad, don señor Carbacho. Don Carbacho, Ya. Yo sí, pensé que no, era mentira. no, sí la tengo. Ya voy para el quinto o sexto año. Ha ido mutando un poco la cosa, ha ido cambiando, pero sí, hoy día, ahora antes de almuerzo, fui a dejar un pedido y de repente ya me mandaron, ¿cierto? Y quieren dos pedidos, uno en Valparaíso y otro en Viña. Tengo que ir a dejar unas cosas. Pero eso es una Mientras no alternativa, esté. eso fue una alternativa que apareció como una cuestión así coyuntural. Un amigo me dice, oye, mira, los colocamos con una empresa de detergente en polvo en Melosilla. Nos ayudan a vender y me pasó unas muestras y las tuve en la casa y de repente empecé a regalar esas bolsitas. Oye, qué bueno el detergente, tráeme una bolsa, tráeme esto, otro. Y de repente yo iba a ciertos lugares y me decían, no, ¿sabe qué? Yo uso detergente líquido. Entonces yo tuve que cubrir ese nicho con detergente líquido. ¿Entiendes? Ah, ya, muy bien. Mientras no esté mutando a una botillería o No, derivados pues de eso, no, pues todo bien. no, señor Carbacho, no, si hasta la altura ya de mi vida no, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, ahora hay papel confort, no, hay una serie de productos, tengo como 70 productos y llevo un tiempo en esto, y ya tengo clientes y sabe usted que para terminar esto está la cuestión, la connotación social también. Hay mucha gente de la edad mucha gente de la tercera edad que está solita en sus casas, que no pueden salir a comprar. Causa como un delivery, entonces. Claro, están ahí y entonces yo cubro ese espacio, se lo voy a dejar a la casa y una manga de confort, suponte tú un bidón de 3 litros, 4 litros, una persona ya de edad no se puede esas cosas, o tiene que salir en un colectivo. Entonces imagínate una persona de la tercera edad o alguien tiene que salir, bajar al centro, pagar un colectivo, un Uber, ¿cierto? O una micro para llegar con todas sus cosas o ir, y eso le toma tiempo y espacio. Entonces eso ha ido mutando y la cosa, llevo en esto hace harto tiempo, y lo hago fuera de mi horario, los fines de semana. Y así, pues, es una alternativa que uno se va dando y tú tienes la posibilidad de decir sí o no. Como siempre te lo he dicho, en esta vida se te presenta una oportunidad y tú tienes la oportunidad de decir sí o no. Y usted mira, pero ¿por qué lo hace? Si usted ¿por qué se dio, pues? Y ahí está. Y eso es cierto, pregúntele nomás a don Manuel si es cierto. Y hay profes de la universidad, Pase el dato y le compramos en la obra y sus productos. pero deme su número de teléfono para yo mandarle mis productos y ahí conversamos. Si me coloca el número de teléfono, yo tomo nota y después lo agrego a mi WhatsApp y ahí conversamos, ¿le parece? Por interno. Sí, pues, obvio. Sí, como le digo, en la obra siempre se utilizan productos de aseo bastante, sobre todo hoy en día con el tema del COVID, eh, sanitizar y la oficina, qué sé yo, intención de faena. Sí, pues no, si esas cosas son así, pues yo se las voy a dejar allá. Así que eso es posible. Ya, voy a tomar nota de eso. ¿Y a usted cómo le ha ido, don Carbacho? ¿Le falta esto nomás, pues? Sí, bien, bien, ahí bien, tranquilo. Tiene que atinar ahora porque
Esteban Rodrigo Carvacho. Entonces, ya. Ahí yo te voy a anexar y después ahí conversamos. Te puedo llamar en algún momento y conversamos. Gracias, Rodrigo, que estés bien. Chao, chao, profe. Ya, pues, que estemos bien entonces. 971 1192 405. Listo. Que estén bien. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, profesor. Chao, señorita, que esté bien. Cuídese. Chao.